Hola, quiero invitarlos a un viaje profundo, un viaje a través de las Escrituras, para reflexionar sobre un tema que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado o debemos afrontar: la inmadurez. Es un concepto que, aunque a veces lo asociamos con la juventud, está lejos de ser una fase que solo los jóvenes atraviesan. En realidad, todos estamos llamados a crecer, a madurar, no solo físicamente, sino también emocional, mental y espiritualmente. Y es aquí donde la palabra de Dios se convierte en nuestra guía, revelándonos cómo podemos superar la inmadurez y avanzar hacia una vida de madurez en Cristo. En el libro de 1 Corintios 13:11, el apóstol Pablo nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Este versículo nos muestra un principio muy claro: la inmadurez es algo natural, algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Es una etapa por la que pasamos mientras nos preparamos para ser más sabios, más responsables, más completos. Sin embargo, la clave está en el cuando ya fui hombre. Es decir, la inmadurez no debe ser nuestra condición permanente. Debemos crecer, debemos madurar. Es interesante notar que el apóstol no dice que la inmadurez era un pecado o un error, sino una etapa de la vida. Lo que Pablo nos está diciendo es que la madurez es una meta. Todos nacemos como niños, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Y como niños, necesitamos aprender, necesitamos crecer, necesitamos avanzar. Pero si después de años, seguimos comportándonos como niños, ese es el problema. Cuando hablamos de inmadurez desde una perspectiva cristiana, no nos referimos solo a las emociones o a la falta de experiencia, sino a un enfoque más profundo: la falta de crecimiento espiritual. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, lo explica de manera clara. En Efesios 4:14, él escribe: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí, Pablo nos está hablando de la inmadurez en el ámbito espiritual. Los niños fluctuantes representan a aquellos que no tienen una base sólida en su fe, que son fácilmente influenciados por doctrinas erróneas, que no tienen la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso. Esto ocurre cuando nos quedamos en un nivel superficial de conocimiento de la palabra de Dios y no avanzamos hacia una comprensión más profunda de su voluntad. La inmadurez espiritual puede manifestarse de muchas maneras. Quizá alguien se siente ofendido rápidamente, tiene dificultades para perdonar, no sabe cómo manejar los desafíos de la vida con fe, o constantemente busca satisfacción en las cosas del mundo. A menudo, los inmaduros se aferran a los placeres temporales, a las emociones del momento, y no logran construir una vida sólida basada en principios eternos. ¿Y cuáles son los peligros de seguir siendo inmaduros espiritualmente? Hay varios. Primero, la inmadurez espiritual nos priva de la paz que solo el Señor puede darnos. En Isaías 26:3 leemos: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios es para aquellos que han aprendido a confiar en Él y a descansar en sus promesas. Los inmaduros, por otro lado, se preocupan constantemente por lo que está a su alrededor, viven angustiados por las circunstancias, y no logran experimentar esa paz que solo el Señor puede ofrecer. En segundo lugar, la inmadurez espiritual limita nuestra capacidad para servir a los demás. En Hebreos 5:12 al 14. El autor de la carta nos dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí se nos muestra que la inmadurez espiritual nos impide crecer en el conocimiento de Dios y, por lo tanto, no podemos enseñar ni servir a otros de manera efectiva. Además, la inmadurez nos aleja de la verdadera relación con el Señor. En 1 Corintios 3:1 al 2, Pablo les habla a los corintios diciendo: yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La falta de madurez espiritual impide una comunión profunda con el Señor, ya que no podemos entender plenamente su voluntad ni disfrutar de la intimidad que nos ofrece a través de su Espíritu.
Ahora bien, la pregunta es cómo podemos superar la inmadurez. ¿Cómo podemos crecer y madurar en nuestra vida cristiana? La respuesta está en Cristo, como todo lo demás en nuestra vida de fe. Él es nuestro modelo, nuestra guía. Si miramos las Escrituras, vemos que la madurez espiritual se construye a través de varios elementos esenciales: el conocimiento de la palabra de Dios, la oración, la comunión con los hermanos en Cristo, y la obediencia. Primero, debemos sumergirnos en la palabra de Dios. Jesús nos dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestra fuente de vida. No podemos ser espiritualmente maduros si no conocemos lo que Dios ha revelado en su Escritura. La lectura y el estudio diario de la Biblia nos transforma, nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que no lo es. Nos capacita para vivir según los principios de Dios y no según las ideas del mundo. En segundo lugar, la oración es fundamental para nuestra madurez espiritual. Jesús nos enseñó a orar, y la oración es el medio por el cual nos conectamos con el Señor, buscamos su guía, su fuerza, y su paz. La oración constante nos transforma, nos da la humildad para reconocer que necesitamos a Dios en cada momento de nuestras vidas. Cuando oramos, nos alineamos con la voluntad del Señor y aprendemos a someternos a Él. En 1 Tesalonicenses 5:11, Pablo nos dice, por lo cual, animaos unos a otros. Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La iglesia no solo es un lugar de adoración, sino también un espacio para crecer juntos, aprender de los demás y ayudarnos mutuamente a avanzar. La madurez espiritual se fomenta cuando estamos rodeados de personas que nos exhortan en amor, que nos corrigen cuando nos desviamos y que nos animan a seguir adelante. La obediencia es un aspecto crucial para crecer en madurez. En 1 Pedro 2:2, se nos dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La obediencia a la voluntad de Dios nos permite experimentar un crecimiento genuino. A medida que obedecemos, descubrimos más de la fidelidad de Dios, y nuestra fe se fortalece. La inmadurez no es un pecado en sí misma, pero es una etapa que no debemos quedarnos estancados. La madurez espiritual es un proceso continuo, que nos lleva a ser más como Cristo. A medida que crecemos en conocimiento, obediencia, amor y servicio, nos acercamos más a la imagen de nuestro Salvador. Recordemos siempre las palabras del apóstol Pablo, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Que este sea nuestro llamado hoy: avanzar, crecer y madurar en la fe. Porque en Cristo, la madurez es posible para todos aquellos que le buscan con un corazón sincero. Que el Señor nos bendiga y nos dé la fuerza para crecer en Él, cada día más. Amén.